Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Si quiere volver a ver y escuchar, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Bueno, hoy tenemos un amigo comunicólogo, abogado, jurisconsulto, influencer de primera. Se trata del doctor Ángel Monagas, que nos versará un tema sobre la política suramericana, la política o el comunismo en Latinoamérica. ¿Cómo ve Ángel la situación con el petrismo en Colombia, con Fico Gutiérrez y por supuesto, qué es lo que le pide a los migrantes venezolanos, a los retornados y por supuesto a los desplazados colombo-venezolanos en Colombia? ¿Y hacia dónde se puede dirigir este fenómeno que sería Colombia la guinda del pastel o la guinda del helado en las próximas elecciones 2022 en Colombia? Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenos días, martes 26 de abril. Aquí estamos con ustedes como siempre. Caiga quien caiga, así amanece Venezuela. Estaremos como siempre intentando hacer un programa que sea del agrado de todos ustedes, de verdad. En la medida de lo posible, por supuesto, porque no es fácil hacer esta clase de programa. Bueno, mi nombre es Ángel Monagas, estamos en el canal de YouTube Factores de Poder. También estamos en avilaradioonline.com y estamos también en las plataformas. Estamos en varias plataformas importantes e interesantes. Por ejemplo, estamos en la plataforma de Amazon. Estamos en Spotify, en los podcasts de Google. A mí me encuentras en Twitter. Estamos esperando el nuevo Twitter, por cierto. En Instagram también me encuentras y en TikTok como @AngelMonagas. Mi WhatsApp 1-561-379-5254. Bueno, miren, hoy quería hablarles un poco, no de un tema venezolano, porque de eso vamos a hablar poquito, vamos a mostrar algunas noticias, pero el escenario colombiano. Nos duele Colombia. Nos duele cómo América, en líneas generales, está llegando un socialismo. Fíjense que yo considero que la socialdemocracia también es socialismo, y si no me creen, pues léanse Maurice Duverger. Pero, sin embargo, en América, el socialismo que están haciendo, que está tomando vigencia, no es el socialismo europeo, que uno pudiera, de repente tú estás en Italia y te consigues a una persona comunista en un buen restaurante o tomándose un buen café, etcétera, o en Francia, porque el socialismo latinoamericano y en especial el que están haciendo, el que ya tiene tiempo en Colombia y por supuesto mucho más en Venezuela, en Cuba, etcétera, es un socialismo resentido, es un socialismo de odio, es un socialismo que le dice a la gente: tú eres pobre porque ellos son ricos. Hay ricos que son vagabundos, que han hecho negocios a través de influencia política, de trampa, pero en líneas generales, los ricos tienen una condición que muchos pobres carecen: capacidad de trabajo. Hay muchos ricos que trabajan de sol a sol, mientras que hay muchos pobres que les gusta los fines de semana descansar, celebrar. Cada quien busca la felicidad por distintos caminos. E incluso yo soy de los que cree de que el dinero no lo es todo, ayuda a resolver muchos problemas. Y tampoco me gustan las personas que viven pensando solamente en el dinero, porque para eso tenemos, por ejemplo, a los árabes, que se les ve en Latinoamérica muy dedicados a eso, y a veces la gente, por estar trabajando, una especie de regla. Usted trabaja cuando joven
para no sufrir y después sufre lo que trabajó de joven, ¿no? Usted tiene que después entonces trabaja mucho siendo joven y después viejo tiene que gastar ese dinero en salud. Pero realmente, por ejemplo, yo recuerdo en Venezuela, y tengo que hablar necesariamente de Venezuela, porque este es un programa, esto que vamos a hablar hoy, no está dirigido solamente a los colombianos, sino a los venezolanos que están en Colombia. Hay que ayudar, hay que hacer todo lo posible porque este señor Petro no llegue a la presidencia. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo, que es Venezuela. Cuando comenzó Chávez en Venezuela, gracias a Dios, yo apoyé a Salah Romer, decía mucha gente cuando lo comparaban con Cuba, no, Venezuela no es Cuba, no. Me acuerdo mucho Orlando Urdaneta, no vale, no chico, no, eso no va a llegar a Venezuela. Y fíjense lo que ha pasado, porque el socialismo latinoamericano, repito, en especial el venezolano, nace del resentimiento, del odio. Muchos izquierdistas en Latinoamérica se han hecho ricos en el pasado asaltando bancos, hoy en día con la guerrilla colombiana, con narcotráfico, con venta de armas, creando grupos paramilitares o grupos armados en las fronteras, se han apoderado del oro, de los minerales venezolanos. Eso no puede llegar en Colombia. Pero algunos me dicen, no, pero es que ya en Colombia está. Ciertamente, en Colombia hay una gran desigualdad. De eso, pues nosotros vamos a hacer otros programas. Ahora, ciertamente, el próximo 29 de mayo, los colombianos van a decidir fundamentalmente entre dos hombres, Gustavo Petro del Pacto Histórico, que para mí es histérico, y Federico Gutiérrez del equipo Por Colombia. En las últimas semanas los dos encabezan las encuestas. Evidentemente que el señor Petro de izquierda, senador, tiene un margen superior y todas las encuestas lo han venido favoreciendo. Sin embargo, él llegó a un techo, por ahora llegó a un techo, y muchos creen que no va a ser capaz de ganar en la primera vuelta. Él va a jugar a ganar en la primera vuelta, porque él sabe que en segunda vuelta yo aspiro y espero que la capacidad de análisis prevalezca, la unidad prevalezca para impedir que en Colombia llegue el castrocomunismo. Algunos dicen, no, que no es castrocomunismo. Sí, eso es castrocomunismo. El régimen que arruinó a Cuba, que acabó con Cuba y que acabó con Venezuela y que acaba con Nicaragua y también va a acabar con Honduras y está dando pasos en Chile y ya está en Argentina, en Bolivia, en Perú. Y también quiere, con algunas diferencias, meterse en Brasil con Lula da Silva. Petro va a jugar a ganar la primera vuelta porque es riesgoso para él. Lo más probable, según los entendidos en materia electoral en Colombia, lo más probable es que si no gana en primera vuelta, en segunda vuelta va a ser muy difícil. Sin embargo, el señor Gustavo Petro, aunque todo indica que se va a definir en segunda vuelta, la última encuesta que vi del Centro Nacional de Consultoría, Petro ganaría la primera vuelta, pero no con número suficiente para que no haya segunda vuelta. Es decir, habría una diferencia de 2 o 3 puntos, más o menos unos 400,000 votos con respecto a Fico, que es un candidato que se muestra bien distinto a lo que tradicionalmente conocíamos en Colombia, ¿no? Evidentemente que esa segunda vuelta pudiera ser unos comicios de los más difíciles, de los más polémicos que haya habido en Colombia en los últimos procesos electorales. Gustavo Petro ciertamente es el candidato que más incremento tuvo en la primera vuelta.
Pero, por ejemplo, también está con respecto a Gutiérrez, es decir, él aparece mejor. Por otra parte está Rodolfo Hernández con un 10%, Sergio Fajardo del Centro de Esperanza en el cuarto, Ingrid Betancourt en la última con 1.5. Todos estos candidatos redujeron sus cifras con respecto a la anterior encuesta. Una de las novedades, por cierto, de esta última encuesta es que el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, no ha podido llegar a 2 dígitos e incluso se ve superado por el exalcalde de Bucaramanga. Yo tuve una gran amiga allí en Bucaramanga, que tiene un 10% de intención de votos. Una situación, por supuesto, que no es desconocida por la mayoría y ya las encuestas empiezan a hablar, ¿no? Está superado incluso por Francia Márquez, que es la segunda en el pacto histórico y hoy fórmula vicepresidencial con Gustavo Petro, quien, por cierto, se deslindó también inteligentemente de la señora Piedad Córdoba. Ustedes recuerdan cuando Chávez dijo que él no era comunista, que él no iba a expropiar y que en Cuba había una dictadura. Guardando las distancias es lo mismo que está haciendo Petro con Piedad Córdoba y con otros personajes. En segunda vuelta, por supuesto, Fico crece, pero pudiera Petro también imponerse, según están indicando en las encuestas, de llegar a estos dos. Pues hasta ahora todo indica que va a ser así: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, alias, o sea, todo el mundo lo conoce como Fico. Allí va a haber una dura pelea. Gustavo Petro mantiene un techo del 43%, mientras que Fico ha venido creciendo con respecto a la primera vuelta, viene creciendo, logrando un 40,1%. Evidentemente que en este escenario, según todos los estudios, pudieran apoyar los que no llegasen a Federico Gutiérrez, quien quedaría finalmente con un 54, 55, pero ahí vamos a ver los números y ahí puede haber un desplazamiento. En Venezuela le decíamos la operación hamaca, es decir, un voto que está así. Por lo general el votante se anota al ganador. Si el señor Petro juega bien, pudiera arrastrarse esos votos y decirle a la gente: no pierdas tu voto, anótate acá, que voy a ganar. Ese pudiera ser un escenario meramente electoral, pero en una segunda vuelta muchas cosas pueden pasar. Gracias, Ángel. Ya regresamos para el segundo informe de tu reporte sobre la situación actual, una ensalada total de noticias.